Muy buenas tardes, bendiciones a todos los que se conectan. Como lo hicimos el sábado pasado, lo estamos haciendo el día de hoy. Lo estamos haciendo en Facebook Live. Y quiero comenzar dando las bienvenidas a aquellos que se conectan por primera vez. Esto es parte de lo que es Catartizo Internacional Iglesia en Línea. Quiero comenzar leyendo una escritura en el libro de Efesios que dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad en la verdad. Entonces, hemos estado hablando desde hace ya varios meses, desde el año pasado. Estamos ya a 22 de febrero, el tiempo avanza. Y este es un 2025 es un año para crear oportunidades para avanzar, para crear oportunidades para crecer, crear oportunidades para desarrollar, crear oportunidades para poder encontrar propósito. Porque si hay algo que el enemigo pelea es que nosotros estemos estancados, que estemos en círculos dando vueltas sin poder encontrar plenitud y propósito. Y muchas veces somos engañados o autoengañados en relación a cosas que parecen importantes, cosas que parecen beneficiosas, pero al final siempre hay un sentido de despropósito. Yo no sé cuál es tu situación, cómo te sientas, si te sientes que estás avanzando, creciendo en el propósito, creciendo en la identidad, creciendo y desarrollando en tu relación con Dios, con tu familia, con tu sociedad, o te sientes estancado. Es tiempo para poder definir algunas acciones nuevas, poder definir algunas cosas importantes. Y la Escritura nos decía primeramente que la importancia de la renovación del entendimiento. Ahora, la renovación del entendimiento no se trata de ponerme las manos en la frente y decir yo tengo la mente de Cristo. Es un proceso de ser asimilado por la palabra para entrar en el proceso de transformación, en el proceso de cambio. La renovación del entendimiento es un proceso donde comenzamos a remover las cosas viejas. Eso tiene que ver con un proceso de revelación donde Dios confronta mi interior. La voz de Dios confronta mis pensamientos, mis ideas, mis patrones, mis mentalidades, mis traumas, mis heridas, mis emociones. Porque cuando hablamos de entendimiento no es un aspecto intelectual únicamente, sino que es un aspecto del alma, de cómo entendemos y comprendemos el entorno a nuestro alrededor. Porque uno puede entender a través de las emociones que transmiten información al intelecto y crean una versión de lo que está alrededor. Y viceversa, el intelecto juzga y crea y envía señales a las emociones para justificar lo que se está creyendo, sea verdadero o sea falso, sea una mala interpretación o sea un malentendido. Muchas veces estamos en estos ciclos porque nuestro entendimiento no ha sido alumbrado. La palabra dice que la revelación provoca alumbramiento y esto causa que nuestro entendimiento sea aclarado y esto nos lleva a la renovación. Y la renovación es poder pensar, poder sentir como Dios lo hace. Esa es la intención de vivir en el Espíritu. La intención de vivir en el Espíritu es de poder permitir que la voz de Dios pueda gobernar en el alma del hombre para traer equilibrio, balance y traer las perspectivas correctas. Las cosas naturales en las cosas naturales, las cosas espirituales en las cosas espirituales, entendiendo que lo espiritual siempre tiene preeminencia sobre las cosas naturales. Entonces, cuando el entendimiento no es renovado y yo puedo recibir algo por Dios, puede ser torcido, tergiversado, y eso nos roba la capacidad de renovación en el entendimiento. Entonces, lo primero es cómo renovamos el entendimiento. Es primeramente recibimos, tenemos revelación, entendimiento, y a través de ese entendimiento, que ese conocimiento revelado que me da la revelación, puedo entrar en un proceso de decisión para confrontar pensamientos, ideas, paradigmas, mentalidades, sentimientos y emociones para poder ser sanados. Entonces, esto va a provocar que la renovación del entendimiento genera un cambio en la identidad, lo cual le llamamos madurez.
entonces ya hay cosas en nuestra vida que comienzan a pasar. Es como decía el apóstol Pablo. Cuando era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, pero cuando fui creciendo, fui dejando las cosas de niño. Ese es el proceso de la identidad, es el proceso de madurez, es el proceso de crecimiento, es el proceso en el cual vamos asumiendo la imagen y la naturaleza. Seguramente tú eres hijo, tienes una identidad de hijo, pero dentro de la naturaleza de hijo todavía hay mucha inmadurez, hay niños que actúan como niños y hay muchas características entre los niños espirituales. Entre ellos es que no conocen responsabilidad, no conocen límites de lealtad, de fidelidad, no conocen el tiempo, todo lo quieren en su momento. Entonces, la renovación del entendimiento siempre va a provocar un cambio en tu identidad, madurez. Te va a llevar a descubrir capacidades y te va a llevar a algo importante que se llama responsabilidad. A medida que crecemos, estos aspectos de capacidad y responsabilidad van creciendo porque eso es madurez. Entonces, la renovación del entendimiento permite con fuerza que nuestra identidad vaya siendo fortalecida, que nuestra identidad vaya siendo desarrollada para poder encontrar nuestras capacidades y en nuestras capacidades propósitos y en el propósito responsabilidad, y eso nos permite crecer y multiplicar. Otro aspecto de la renovación del entendimiento es cómo pienso. Aprendemos a pensar distinto, aprendemos a pensar desde una perspectiva espiritual, aprendemos a pensar desde una perspectiva nueva, aprendemos a desarrollar, crecer en un pensamiento de reino. Vamos a hablar al final un poco acerca del pensamiento del reino. El pensamiento, cuando no es renovado, está bajo una influencia de una mentalidad del pasado. El pensamiento, cuando no es renovado, las estructuras mentales, cuando no son renovadas, están siendo influenciadas por una idea del pasado. Entonces es importante cómo renovamos el entendimiento, cómo derribamos las fortalezas, cómo derribamos los argumentos, cómo derribamos aquellas cosas en las cuales hemos sido enseñados a pensar y reaccionar de cierta manera. Recuerde, el pensamiento siempre estará ligado con la emoción, porque se combinan y estos dos juntos siempre van a torcer la voluntad. Entonces es importante que aprendamos a renovar nuestro pensamiento. Necesitamos pensamientos de reino, necesitamos pensamientos dirigidos por la voz del Espíritu. Entonces la renovación del entendimiento renueva mi identidad, la fortalece, renueva mis pensamientos. Y algo importante, cuando renovamos el pensamiento, aprendemos a ver y a generar visión de una manera distinta. El pensamiento me permite crear visión de acuerdo a la palabra revelada. La visión es la capacidad de ver como Dios ve. La visión es tener la perspectiva correcta. Entonces la identidad correcta en el pensamiento correcto me permite tener una visión correcta. Yo he escuchado gente que habla muy bien acerca de la visión, pero en el momento de la acción, que sería el último punto, accionamos siempre atados a una visión del pasado. Entonces es importante renovar el entendimiento que se va a demostrar en una nueva identidad, en un nuevo pensamiento, en una nueva visión y en una nueva acción. La acción siempre debe estar apegada a la verdad presente de la visión. La visión debe estar siempre apegada a una renovación y transformación del pensamiento. Y el pensamiento siempre está ligado a la identidad y eso tiene que ver con el cambio y la renovación del entendimiento. Entonces, esta renovación del entendimiento me permite establecer el reino. Esto me permite establecer el reino y me permite poder construir de acuerdo a la medida de Dios. Cuando mi entendimiento, hablando de entendimiento, el alma no ha sido renovado, nos encontramos en una pelea constante entre el estancamiento, entre el crecimiento, entre el desánimo, el desaliento, la desesperanza, porque nuestro entendimiento no ha sido renovado. Ahora, cuando el entendimiento comienza a ser renovado, como dice 2 Corintios 3:18, de tal manera pues que nosotros todos, frente a un espejo, vamos siendo renovados y transformados para ir de una gloria menor a una gloria mayor, siendo transformados por la imagen del que vemos. Quiere decir que la renovación es determinante, la renovación de nuestro entendimiento, pensamientos y emociones deben ser transformados para que podamos asumir una identidad nueva, un pensamiento nuevo,
una visión nueva y una acción nueva, y esto nos da la capacidad de poder establecer el reino en la esfera donde nosotros operamos, en la esfera de nuestra familia, en la esfera de nuestros negocios, en la esfera de nuestro ministerio, en cualquier esfera. Y esta es el establecimiento del reino, y vamos a hablar 5 o 6 puntos importantes en relación al establecimiento del reino. Número 1, el establecimiento del reino siempre nos lleva a generar una mentalidad de avance y crecimiento versus una mentalidad de estancamiento. El estancamiento es permanecer establecido en formas, patrones e ideas que pueden ser repetitivas y muchas veces o creativas naturalmente, pero nos mantienen sin la capacidad de avanzar y crecer en el espíritu, porque podemos crecer humanamente, pero no en el espíritu. Entonces, la mentalidad de reino me permite avanzar y crecer en el espíritu, y eso habla de madurez, eso habla de propósito, eso habla de entendimiento, eso habla de avance, eso habla de establecimiento de las verdades del reino. Entonces, el establecimiento del reino viene por una batalla entre el avance y el crecimiento que confronta el estancamiento. Yo quiero declarar sobre tu vida hoy que estamos desafiando toda medida de estancamiento en el que el enemigo quiso meternos a través del fracaso, a través de la mentalidad de derrota, a través de la mentalidad de pobreza, a través de la mentalidad religiosa. Hoy quiero declarar que se derriba y que entramos en un proceso de renovación para que podamos asumir una mentalidad de reino que es avance y crecimiento. Hoy se ha desafiado toda forma de pensar, toda manera en la que hemos estado detenidos. Y hoy quiero declarar sobre tu vida que es tiempo de avance y es tiempo de crecimiento, porque 2025 es un año de oportunidad para crecer. El segundo aspecto de la mentalidad del reino siempre es fructificación que vence la esterilidad. Fructificación siempre está ligada, está aunada al proceso de permanencia. Esterilidad es el proceso de ser desprendido de él y conectado a una fuente distinta. Fructificación es permanencia. Fructificación es renovación. Fructificación es establecerse en él y en las verdades de él que me hacen libre y me permiten dar fruto. Esterilidad es el proceso de ser desligado de él y ser ligado a una fuente, sea religión, sea pensamientos humanos, sea esfuerzo propio. Eso nos lleva a la esterilidad y al estancamiento. Hoy quiero declarar que estamos siendo conectados con la fuente eterna, la cual es Cristo. Estamos siendo conectados con la vid verdadera. Estamos siendo conectados con el proceso de la permanencia. Permanencia es la capacidad de estar en Él, por medio de Él y a través de Él, por medio de la fe, el amor y la obediencia, que permanecemos en Él. Y entonces, si permanecemos en Él, podemos dar fruto, podemos dar mucho fruto, dice el libro de Juan, capítulo 15. Entonces, eso nos lleva al tercer punto. El avance y crecimiento me permite fructificar. La fructificación me permite encontrar propósito, porque el propósito es el resultado de un proceso de madurez y crecimiento. El propósito no es un acto mágico para que tú hagas algo. El propósito es descubrir quién eres en Él, tu capacidad en Él y tu capacidad de dar fruto, y eso genera autoridad. Entonces, el propósito te permite poder conectarte con la intención de Dios en tu vida para poder crecer, multiplicar y desarrollar. Entonces, la mentalidad de reino te permite avanzar y crecer, fructificar y encontrar propósito. Quiero declarar hoy, para aquellos que han estado y saben que tienen un llamado en Dios, saben que Dios los ha llamado, saben que hay un propósito en su vida, pero han estado desconectados de una realidad espiritual y han estado conectados con una realidad que los mantiene estériles y sin poder dar fruto y un fruto abundante. Quizás estás dando un poco de fruto porque amas a Dios, deseas estar con Dios, pero muchas veces estamos conectados con falsos movimientos proféticos, estamos conectados con cosas que nos emocionan, con cosas que nos decepcionan eventualmente. Y entonces es tiempo de encontrar propósito. Propósito es el resultado de la fructificación a través de la permanencia cuando tenemos una mentalidad de avance y crecimiento. Y eso el avance y crecimiento viene por establecer una mentalidad de reino, la cual viene a través de la renovación del entendimiento. Es una batalla, no solamente se trata de decir yo confío en Dios y que Dios haga lo que tiene que hacer. Dios nos ha dado la responsabilidad
de poder alinearnos con la palabra. Esta línea de propósito me permite dos cosas más. Número uno, ser luz en medio de las tinieblas. Luz es verdad, luz es capacidad, luz es gracia, luz es favor. Y toda aquella persona que ha sido conectada con la voz del Espíritu y está conectada en el propósito, está conectada en la intención de Dios, tiene una autoridad inherente para poder ser luz en medio de las tinieblas, para poder ser sal en medio de las tinieblas, para poder ser verdad en medio de las mentiras, para hacer una voz. Yo quiero declarar que estás encontrando tu voz y cada vez que tú hablas, en cualquier ámbito donde tú operes, negocios, familia, ministerio, cualquier ámbito, cuando tú hablas conectado con la voz del Espíritu, hablas luz. Y esa luz siempre establece una verdad que confronta la mentira. Y el libro de Juan nos dice que aquellos que habían oído, Jesús les dijo, permanezcan en mi palabra y conoceréis y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El proceso de la libertad es un proceso donde permanecemos en él, estamos siendo enseñados, corregidos y discipulados con él para conocer una verdad, para entonces poder establecernos en la libertad verdadera. Es tiempo de renovar el entendimiento, es tiempo de permitir que la voz del Espíritu pueda venir a nuestro interior y confrontar toda mentalidad que nos ha mantenido detenidos, frenados, para poder entonces poder establecer el reino. Es tiempo, es tiempo. Yo te invito hoy que podamos orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te pido, Espíritu Santo, que tu verdad y tu justicia pueda venir sobre mi vida y que podamos hoy, Dios, más allá de la emoción, más allá de los pensamientos que hasta ahora he tenido, Padre, renueva mi entendimiento de tal manera que mi identidad, mi pensamiento, mi visión y mi acción puedan ser renovadas de acuerdo a la verdad para poder establecer tu reino en mi casa, en mi familia, en mi negocio, en mis finanzas, en mi iglesia, en mi sociedad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te dejo estos pensamientos. Escríbenos si quieres mayor información. Bendiciones.